Vamos a comenzar, queridos hermanos. Vamos a leer Efesios 4, del 7 al 10. Y vamos a ver solamente tres puntos en el día de hoy, en los cuales Dios nos quiere hablar. Y te quiere hablar, por eso estás acá y no estás durmiendo y no estás preparándote para comer ni nada por el estilo, sino que estás acá para escuchar, o estamos acá para escuchar la palabra de Dios. Leemos entonces Efesios 4 del versículo número 7 al 10. Dice así: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Versículo número 8. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo en todo. Amén. Vamos a ver lo que quiere decir esta porción en el día de hoy. Y el título del mensaje es Cristo, el dador de dones. ¿Sabemos lo que es un don? Lo hemos dicho alguna vez, lo hemos explicado varias veces. Un don es un regalo que Jesucristo nos da para, el mundo lo llamará talento, capacidad. Un don es un regalo, precisamente eso es lo que significa la palabra don. Es un regalo que Jesucristo te da, una capacidad para ponerlo y para hacer lo que vos quieras. No. Para ponerlo a disposición suya en primer lugar, pero de la iglesia. Porque esa capacidad que Dios te dio, ese don que Dios te dio, es para edificar a los hermanos de la congregación. Amén. No te dio un regalo, a vos si te dan un regalo, quiero creer que lo vas a utilizar, que le va a dar la importancia que amerita más este regalo, esta capacidad. ¿No? Bueno, Dios o Jesucristo nos dio un regalo para que lo pongamos a disposición de los hermanos en Cristo, para edificarnos unos a otros. Amén. Pero vamos a ver algo importante. En el punto número 1, estos dones, capacidades que Jesucristo nos dio, son para cada uno. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de nosotros tiene por lo menos un don, una capacidad que Jesucristo nos regala. Ahora yo te puedo preguntar, o nos podemos preguntar a nosotros mismos, o podemos llegar a decir, yo no tengo ninguna capacidad, yo no tengo ningún don. O yo te podría preguntar, o alguien te podría preguntar, ¿sabés el don que Dios te dio? ¿Sabés la capacidad que Dios te dio? Levanten la mano los que sepan la capacidad que Dios le dio. Si estamos hablando de que Jesucristo nos capacitó a todos sus hijos, tenemos que saber qué capacidad nos dio. De intercesión por otros, el don de misericordia, el don de servicio, el don de visitar a los enfermos, qué sé yo, hay distintos dones, hay amplia gama de dones que Dios nos ha dado y yo tengo que descubrir cuál tengo. ¿Por qué tengo que descubrir cuál tengo? Porque es necesario descubrir qué capacidad Dios me dio para poderla ponerse al servicio suyo, de la iglesia. Amén. Estamos hablando de que Jesucristo me dio una capacidad, me dio un don, me dio un regalo al cual yo tengo que administrar sabiamente. Me dio el don de enseñanza, bueno, ¿yo qué tengo que hacer? Enseñar. Porque si no, es un regalo que está ahí, escondidito, una capacidad que Dios me dio para bendecir a los hermanos, y si yo no lo hago, más allá de que un día voy a tener que dar cuenta, porque Jesucristo me va a decir, Pascual, ponele tu nombre, yo te di esta capacidad de enseñanza, yo te di este don de servicio, ¿y vos qué hiciste con eso?
no, nada, nunca llegué a descubrir qué don me diste. Y no vas a poder decir eso. Entonces nosotros tenemos que, en comunión con Jesucristo y con la iglesia, descubrir qué don tengo para ponerlo al servicio. Vieron que hay gente que le nace el servir, el ir en pos de los demás sin ningún tipo de retribución. Bueno, eso es un don que Dios le dio, es la capacidad que Dios le dio, o aquellos que van a visitar a los enfermos, bueno, Dios le dio el don de misericordia y a ellos no les cuesta nada. Y Dios te dio un don a cada uno de nosotros, de sus hijos, dice. Porque está diciendo acá, para cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida de don de Cristo. No dice solamente para personas especiales o pastores o líderes, dice para cada uno de nosotros. Y está hablando, esta carta es dirigida a la iglesia toda. Para cada uno de nosotros, Jesucristo nos dio un don. Primero debo descubrirlo, debo saber que tengo un don por lo menos, hay personas que tienen mucho, y para descubrirlo y ponerlo en práctica. Dios, Jesucristo me dio una capacidad, la descubro y la pongo a disposición. Si no lo descubro, siempre va a estar ahí escondidita y sin uso, igual a nuevo, igual a 0 kilómetros, y esa no es la idea. La idea es que descubramos el don, lo pongamos a disposición de la iglesia, de la congregación, y ayudar a los demás con esa capacidad que Dios me dio. Amén. Tenemos que descubrir, si no sabes cuál es tu don, si no sabes cuál es tu capacidad, bueno, descubrirlo juntamente en comunión con los hermanos, con los líderes, y fundamentalmente con la comunión en Jesucristo. Y una vez que vos descubras cuál es tu don, ponerlo al servicio de la iglesia, de Jesucristo. Esa es la idea, esa es la idea. Dios no te va a dar un don o nos va a pedir que sirvamos a la iglesia sin habernos dado o sin habernos capacitado. Siempre decimos esta frase porque se desprende de la Biblia que Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados. Todo lo que es espiritual, Él nos capacita. Por eso nos dio al Espíritu Santo para darnos fortaleza, guía, dirección, para que sustente nuestros pasos y demás. Bueno, en esta nueva vida cristiana que o esta vida espiritual que tenemos, bueno, tiene que ser convalidada por Él y por eso nos da estas capacidades. Porque con nuestros medios, con nuestros pensamientos, como siempre decimos, es imposible agradar a Dios. Entonces nos da la capacidad, nos da el don, el regalo para ponerlo a disposición de la iglesia. Amén. Todos tenemos dones, todos. Tenemos que descubrir cuáles. Son por gracia. Gracia es un regalo inmerecido. No solo nos dio la salvación Jesucristo mediante la cruz, sino que además añade, ¿se acuerdan que hablábamos de vida abundante al comienzo de la reunión? Bueno, y en esa vida abundante me da dones, talentos para que yo viva esa vida abundante correctamente. Amén. ¿Vieron cómo está todo unido? Pero si recuerdan el mensaje del domingo pasado, hablábamos de que nosotros tenemos que mantener la unidad en amor, en paz, en mansedumbre, en humildad y demás. Y ahora está hablando Pablo, o nos está diciendo la palabra de Dios, que bueno, para guardar esa unidad, para crecer juntos, para seguir creciendo espiritualmente juntamente, bueno, Jesucristo nos dio un don. Para hacerlo más sencillo aún, Jesucristo nos dio una capacidad que creyó conveniente a cada uno de nosotros para que encaje el engranaje de la congregación, por así decirlo. Por eso no todos tenemos los mismos dones o la misma capacidad, para que juntos lo que me falta a mí lo tiene mi hermano y vayamos creciendo. Miren, si todos tuviéramos el don de enseñanza, ¿qué hacemos? Es imposible que nos edifiquemos y falte el don de servicio, y falte el don de misericordia, y falte el don de cuidar a los niños y enseñar a los niños. Sería imposible que una congregación crezca y que una iglesia crezca, o que la iglesia de Jesucristo crezca, si no tuviéramos diferentes capacidades, si no fuéramos distintos. Es imposible.
Entonces Dios te escogió, Dios te llamó, Dios te salvó por gracia, regalo inmerecido, y además te dio una capacidad especial y particular para vos, para cada uno de nosotros. No sos un número, no sos alguien que viene por casualidad. Venís por causalidad, porque Jesucristo, a través del Espíritu Santo, te trajo, te llamó y te añadió al cuerpo de Cristo para que cumplas una función. Como decíamos la semana pasada, vos no te levantás una mañana y el brazo está haciendo, o las manos te están preparando el desayuno. Vos no te levantás una mañana y los pies se van caminando a hacer los mandados y vos te quedás. No, porque funciona como cuerpo. Y el cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia, debe funcionar del mismo modo, unida, unánime, un mismo sentir, pero de forma individual y de forma conjunta. Así como el cuerpo está compuesto por varios miembros, dice la palabra de Dios, así el cuerpo de Jesucristo. Entonces tenemos que tener la capacidad de notar la importancia la importancia que tenemos para la iglesia. Porque Dios te capacitó. No sé si lo llegamos a comprender. Dios añadió en su gracia, en su regalo inmerecido, la capacidad de poder servir a los demás en distintas áreas. Amén. Pero debemos descubrirla, lo voy a repetir una y otra vez, porque debemos descubrir. Si alguien te pregunta, como yo te pregunté, ¿cuál es tu don? Ahora yo lo pregunto abiertamente, pero es una pregunta que uno se tiene que hacer internamente. ¿Cuál es tu don? Vos rápidamente tendrías que saber definir qué capacidad Jesucristo te dio. Y si no lo sabes, reitero, descubrirla en comunión con los hermanos y en comunión con Jesucristo. Es necesario que lo descubras, porque Dios te capacitó sin duda. Es conforme a la medida del don de Cristo, y esto tiene que ver con que Jesucristo te dio el don que Él creyó conveniente. Creyó conveniente, necesario para la congregación. Estamos hablando de que somos distintos, de que tenemos distintas capacidades. Y bueno, Él creyó conveniente darte a vos, o creyó que es necesario para este cuerpo de Cristo, para esta congregación, el don que a vos te dio. No es un número, no somos un número más, no somos alguien que viene porque viene. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ustedes forman parte de un cuerpo y tengan noción y reconozcan la importancia y la utilidad que Jesucristo le da en el lugar al cual ustedes pertenecen. Entonces a mí no me da lo mismo cuando llega el domingo, cuando llega la reunión de célula, ir o no ir. ¿Por qué? Porque si falto yo, falta el don que Jesucristo hizo que haya en la congregación de Copla. Falta la mano del cuerpo, un decir. Falta el habla de un cuerpo, un decir. Faltan aquellos hermanos que expresan el amor como ningún otro. No me puede dar lo mismo a mí cuando la iglesia se reúne el venir o no venir. Si yo comprendo lo que la palabra de Dios me está enseñando, que soy parte de un cuerpo, de un todo. Yo soy parte. Y si cuando yo falto, falta algo. Amén. Tenemos que tener ese tipo de conciencia y de vivir esta realidad, porque siempre se trata de vivir el Evangelio de Jesucristo. Lo reiteramos y no me voy a cansar de reiterarlo. Debemos vivir lo que escuchamos y entendemos. Amén. Lo que se desprende de la Biblia, conforme al don de Cristo, como Él creyó conveniente, para unidad del cuerpo, por diversidad de funciones, lo que decíamos recién, porque no todos tenemos funciones iguales, entonces es necesario que esas funciones congenien en el mismo espíritu, como dice la Biblia, para que vayamos avanzando, unánime, juntos y creciendo. Dios no puede seguir añadiendo miembros, o no lo va a hacer, si no funcionamos como un cuerpo. Tenemos que funcionar como un cuerpo. Tenemos que crecer como cuerpo. Y Dios, ¿vieron cuando en Hechos dice que la iglesia se reunía y tenían todo en común y compartían el pan y hacían todo juntos, y Dios añadía a los que iban a ser salvos?
Pero el tema de ahí, de que Dios añadía, cuando iban a ser, los que iban a ser salvos a la vida de la iglesia, es que el cuerpo estaba unánime junto, tenía un mismo sentir, se preocupaban uno por el otro, no le daba lo mismo venir o no venir, no miraba al cielo para ver si llovía, para ver si voy o no voy, no miraba si hacía mucho calor para ver si voy o no voy, no miraba a ver si hacía mucho frío para ver si voy o no voy. ¿Por qué? Porque sabían que si faltaba, le faltaba algo al cuerpo. Le faltaba algo que Jesucristo tomó del mundo, lo transformó en una nueva criatura y le puso en el cuerpo y le dio funciones. Y así lo tenemos que ver. Si no lo vemos así, bueno, pidámosle ayuda a Dios. Porque es así, que yo no lo vea, que yo no lo nota, que yo no lo sienta así, no quiere decir que no sea real. Porque la palabra de Dios lo expresa y es real para mí. Amén. Entonces cuando yo no puedo reunirme con el cuerpo, me duele, me siente extraño. Amén. Entonces yo debo tener conciencia de esta realidad. Debo tener conciencia de esta realidad. Y estos dones que nos dio, estas capacidades que Dios nos dio para ponerla a su servicio de la iglesia, llevan una responsabilidad. Si yo te digo, tomá, cuidame esto, administra esto, al administrador, al contador le digo, bueno, administrame esto. Después que yo, ¿qué le voy a hacer? Le voy a hacer rendir cuentas. Le voy a decir, a ver qué hiciste. ¿Se acuerdan la parábola de los talentos? Que Jesucristo, el Señor de esas personas a las cuales les dio el talento, le dice, ¿qué hiciste con lo que te dio? Bueno, buen siervo fiel fuiste, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Bueno, debemos ser fieles a ese llamado que Dios nos dio, a esa responsabilidad que Dios nos dio. Amén. Debemos ser conscientes de la responsabilidad que conlleva. Amén. Seguimos. Ese era el punto número 1, que los dones son para cada uno. Espero que te haya quedado claro. Amén. El punto número 2 es por Cristo y su victoria. Porque Él, para darnos estos dones, estas capacidades, vamos a ver lo que tuvo o lo que costó que nosotros tengamos estos dones, por así decirlo. Dice en el versículo número 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, está hablando de Jesucristo, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Amén. Jesús triunfó en la cruz para darnos salvación, pero para formar su cuerpo. Para aquellos que en Él creen, no se pierdan ni tengan vida eterna, dice la palabra de Dios. Pero para cuando alguien pasa de muerte a vida, Dios lo añade mediante su espíritu al cuerpo. Pero Él tuvo que padecer en la cruz para que yo sea salvo y para que yo pueda recibir ese don, ese regalo, esa capacidad. Así que el regalo que Él te dio, vos cuando compras un regalo, ¿qué haces? Lo abonás, ¿no? Bueno, cuesta. Y este regalo que nosotros recibimos costó la sangre de Jesucristo. Si te regalan o te hacen un regalo que vale varios miles de pesos y le pones un poquito más de garra en cuidarlo, en utilizarlo y demás. Y este regalo que Jesucristo te dio, que valió o que costó la sangre de Él, ¿por qué lo tenemos guardadito ahí en el fondo a veces sin usar? ¿Entendemos? Dios añada gracia a mi vida y a nuestra vida para entender que este regalo, esta capacidad que Él me dio, costó su sangre. Un precio muy alto. Si bien es gratis para nosotros en el sentido de que si aceptamos ese sacrificio y se vuelve real en mí, para mí es gratis, pero a Jesucristo le costó. Y le costó a precio de sangre. Entonces, ¿cuánto más debo cuidar ese regalo? Muchísimo más que cualquier
material que podamos tener en el mundo. Darle más uso que cualquier otro regalo que nos pueda dar nuestros hijos, hermanos, padre, madre, lo que fuere. Su muerte nos trajo vida, quitó nuestra cautividad. Mirá todo lo que hizo Jesucristo en la cruz. Éramos cautivos del pecado, de Satanás, estábamos inmersos en sus garras y aún de este sistema mundano, y Él nos sacó de ese cautiverio. Nos sacó, nos dio vida abundante, como decíamos hoy, nos dio la posibilidad de ser llamados sus hijos, pero también nos dio dones. Y todo a través de la cruz. Amén. Recordá, don es un regalo que yo no merecía, que es por gracia, es una capacidad que yo tengo que poner al servicio de la iglesia. Porque Jesucristo me dio esa posibilidad a precio de sangre. Amén. Y para que un cuerpo funcione, tiene que moverse conjuntamente. No sé si tuvieron en contacto con personas que están internadas, a los 15, 20 días de estar acostados, siempre se genera una complicación. Por el hecho de que el cuerpo está siempre quieto y en una misma posición. ¿Y qué creen que pasa con el cuerpo espiritual si está quieto? Si no se mueve, si no se organiza. Es imposible que crezca, que camine, que ande, si permanece cada uno de los miembros del cuerpo en la suya, o separado, o cuidando sus intereses. Y es imposible que Dios añada gracia a ese lugar. Por eso es importante que vos y yo entendamos que Jesucristo, a precio de sangre, nos puso aquí, nos añadió al cuerpo y quiere que trabajemos como tal. Nada más y nada menos que eso. Para resumir lo que estamos hablando hasta ahora. Dios, a precio de sangre, compró mi vida, compró esa capacidad, me la regaló y espera que juntos funcionemos como un cuerpo. Eso es lo que está diciendo Pablo, eso es lo que está diciendo Dios hoy a través de lo que escribió Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Amén. El dador de dones es Jesús, crucificado, muerto, resucitado y ascendido a los cielos. Amén. En 1 Corintios 4:7 dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y vos me podés decir, y hay personas que dicen, no, esto me lo gané con mi esfuerzo, esto me lo gané con mi inteligencia, esto lo adquirí porque soy un vivo bárbaro para los negocios, aquello lo gané con inteligencia. Bueno, todo eso proviene de Dios. No hay nada que hayas recibido que no provenga del... No hay todo don perfecto y toda buena dádiva, dice en el libro de Santiago, viene del Padre de las luces, o sea, de Dios. Todo lo que vos tengas, hijos, vida, salud, casa, auto, todo proviene de Dios. El otro día a mí me preguntaron, ¿este auto es tuyo? Y yo le podía haber dicho sí, pero yo no le dije, yo no dije sí, yo dije sí, gracias a Dios. Bien, siempre es de Dios. En Deuteronomio 18, Dios lo dice muy claramente, no te olvides de que yo te di la fuerza para que vos hagas y prosperes, para que vos puedas prosperar. Porque si vos tenés la fuerza o la inteligencia, es porque proviene de Dios. Si hay un montón, hay miles de millones de personas en el mundo, y mirás para el costado y hay muchas personas, claro que a nosotros nos gustaría progresar y poder tener algunas cosas más. Pero si vos mirás para el costado, hay millones y miles de millones de personas que no tienen lo que vos tenés. Y aún teniendo una capacidad, vamos a ponerle el nombre de mental, mayor a la nuestra. ¿Y por qué no la tienen? Porque Dios en su gracia añade a sus hijos, a nosotros como Él quiere. Pero Pablo lo dice muy bien en 1 Corintios 4:7, porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido?
Vieron que hay personas que tienen una moneda más y ya te miran raro. O hay personas que tienen un don que Jesucristo le dio y ya miran raro a los demás. ¿Y por qué te glorías?, dice Pablo. Nosotros tenemos que tener la capacidad de discernir el don que Dios me dio, pero mantenerme ahí humilde, tranquilo, para que yo lo pueda poner al servicio de Dios y de la iglesia. Es muy feo ver, son muy pocas veces y contadas, ver hijos de Dios que descubren su don, su talento, y lo hace de algún modo vanagloriarse o creerse algo. Por eso Pablo dice, y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Y sí, claro, ¿cómo Dios no me va a llamar si sé tocar la guitarra como nadie? ¿Quién sos? Si podés tocar la guitarra y mover los deditos como lo requiere el tocar la guitarra, es porque Dios te lo permite. Es un ejemplo que doy. Pero no, ¿cómo no me va a llamar Dios si yo sé hablar re bien? Y si podés hablar es porque Dios te dio el habla, te dio la sabiduría, te dio la gracia, te dio el amor. No te gloríes, humillate ante el Rey de Reyes, agradecele que ese regalo que te dio, esa capacidad, le costó la sangre y ponerlo al servicio humildemente. Por eso Pablo anteriormente había dicho, andar como es digno de la vocación a la cual fuiste llamados, con humildad y mansedumbre. O sea, no te la creas, porque todo lo que tenés viene de Dios y administrado mediante su multiforme gracia. Entonces ponerlo al servicio como Él quiere. Hay muchos ejemplos de personas que en la vida de la iglesia son muy inteligentes, son muy sabios para los negocios del mundo, y en la iglesia y en el cuerpo de Cristo, bien, gracias, que se arreglen como puedan. Es una pena, porque lo que está diciendo Pablo acá, o Dios mismo a través de Pablo, es que todo lo que viene a mi vida es para ponerlo al servicio de la congregación, ponerlo al servicio de Jesucristo. Amén. Honrar el precio que pagó Jesucristo en la cruz para que yo pueda tener esta nueva vida y en esa nueva vida tener la capacidad de servirle, tener un don específico. Amén. Y punto número 3. Cristo, el dador de dones, es porque Él había descendido primero. Amén. Y vamos a ver qué dice en este versículo. Dice a partir del 9, y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Amén. Es porque Él había descendido primero. Significa que antes de poder salvarnos, Jesús soportó la humillación. Si ustedes leen en Filipenses 2, dice que Él, siendo en forma de Dios, siendo Dios, Jesucristo, se humilló, transformándose y convirtiéndose en hombre. Soportó la peor de las muertes, la más humillante, que es muerte de cruz. Esa muerte era para los peores criminales de esa época. Era la muerte más humillante. Dice la palabra de Dios en Corintios que el que no conoció pecado, se hizo pecado para pagar nuestras transgresiones. Y el se hizo pecado no quiere decir que Él se hizo pecador. Quiere decir en el original que todo el pecado nuestro, tuyo y mío, y de todos aquellos que en Él creen, los cargó sobre sus hombros. Qué humillación, ¿no? Cargar con los pecados de los demás. Aquel que no conoció pecado, cargó con nuestros pecados. Pero era necesario para que vos y yo seamos libres. Nos libere de la cautividad del pecado. Experimentó lo peor de la raza humana.
fue considerado el más vil pecador por nosotros. Murió de la muerte más cruel, determinado para los peores criminales. Eso significa el haber descendido a lo más profundo de la tierra. Por eso dice el versículo, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo en todo. ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Se puso, bajó hasta nosotros, el que era excelso, 3 veces santo, misericordioso, amor, bajó y caminó y habitó entre nosotros, como dice su palabra. Y era necesario que Él sufra esa humillación para que pueda tomar nuestro lugar. ¿Te das cuenta todo lo que padeció Jesucristo para que nosotros seamos salvos, para que nosotros pertenezcamos al cuerpo y para que en esa capacidad que nos dio funcionemos? Él se tuvo que humillar, sufrir la peor muerte para que vos y yo seamos salvos, pasemos una eternidad con Él, pero que aquí hagamos su voluntad. Y la voluntad de Él es que seamos un cuerpo unido, caminando, unánime, juntos. La semana pasada hablamos de una esperanza, una fe, un bautismo, un Señor, un Dios, para que tengamos todo en común. Eso es lo que está diciendo Pablo. Claro que ascendió y que es victorioso y que aún venció la muerte y dice que clavó en esa cruz el acta que estaba en contra nuestra y nos hizo libres. Claro que sí, que es victorioso, pero para que Él pudiera ascender y tener victoria tuvo que descender y caminar entre nosotros y cargar nuestros pecados. Amén. Somos un cuerpo, somos salvos, pero Jesucristo tuvo que humillarse hasta muerte, ser obediente y muerte de cruz, como dice en Filipenses 2, después léelo tranquilamente, para que Él sea victorioso y para que nosotros seamos victoriosos en Él y para que nosotros seamos coherederos juntamente con Él y para que nosotros nos podamos sentar en lugares celestiales, como dice en Efesios 1. ¿Me entienden? Amén. No tomemos a la ligera la gran responsabilidad que Jesucristo nos delegó. No tomemos a la ligera, porque Él padeció para que nosotros tengamos esta posibilidad. Amén. Y pudiendo elegir a miles de millones, como decíamos hoy que hay en la tierra de personas, te eligió a vos, te eligió a vos, te eligió a vos y me eligió a mí. Más aún responsabilidad, porque pudiendo elegir a millones, te eligió a vos, nos eligió a nosotros. Amén. No solamente por el hecho y que es de gran valor y es una gran motivación para nosotros, lo que costó nuestra salvación, esta oportunidad de tener capacidades que otros no tienen, o tener una capacidad particular, o un don, un regalo de Dios particular, que Él creyó conveniente, sino que también nos escogió entre millones. Mire cuánta gente hay aquí, en Goblan, Mercedes, Altamira, Agote, cuántas personas hay. Y todas esas no estás vos y estoy yo, porque Jesucristo lo quiere así. Y yo debo honrar esa elección que Jesucristo tuvo. Amén. Vamos a orar. Vamos a interceder para que podamos vivir en esta realidad. Amén. Que podamos comprender el alcance que tiene esta realidad, el alcance que tienen las decisiones de Cristo, la gracia de Jesucristo y el regalo que Él me dio, para que yo lo pueda poner al servicio de su iglesia, porque de eso se trata. No se pierdan el próximo capítulo, el sábado que viene, a las 18 horas, que se pone más lindo este tema del cuerpo de Cristo. Amén. Y si vos te considerás cuerpo como yo, no faltes.
No te tiene que dar lo mismo. Después de lo que escuchamos hoy, no te puede dar lo mismo el asistir, el estar, el tener coinonía con el cuerpo, porque Jesucristo derramó la sangre para que así suceda. Su sangre para que así suceda, para que estemos unánimes juntos. Pero oremos. Padre mío y Dios bueno, muchísimas gracias te damos una vez más por tu palabra, porque es viva, porque es eficaz, porque es más cortante que espada de doble filo. Y hoy nos habló claramente, haciéndonos entender de que somos llamados a actuar como cuerpo, que somos llamados y comprados a precio de sangre, y que somos capacitados y que somos añadidos al cuerpo con un propósito específico. Y hoy queremos descubrir, tal vez algunos no sepan cuál es la capacidad que vos le diste. Ayuda mediante tu Espíritu Santo, Señor, a que podamos discernir el don que nos has dado a cada uno para ponerlo a tu servicio y al servicio de la iglesia. Queremos honrar esta capacidad que nos has dado, queremos honrar el pertenecer al cuerpo, Señor, y caminar unánime juntos, y queremos honrar tu nombre y tu sacrificio y la humillación que sufriste por nosotros, cargando en la cruz el pecado y el castigo que a nosotros nos correspondía. Muchísimas gracias, Dios, por tu Hijo Jesucristo y porque en Él tenemos salvación. Y oramos y descansamos en el nombre de Jesucristo. Amén.